Un gran saludo a todos los postulantes del prefacultativo de la carrera de Derecho de la UNSA. Nuevamente estamos presentes dentro de lo que es la teoría general del derecho, escrita por Norberto Bobbio. Mi nombre es Mauricio Ernesto Farfán Espinosa y vamos a continuar con la exposición del capítulo cuarto denominado Prescripciones y Derechos. Retroalimentando el tema 3, habíamos hablado de las proposiciones descriptivas de lo que establece la teoría de la norma jurídica. En correlación a lo que estamos viendo a la fecha, ya tenemos suficiente conocimiento de las intenciones en cuanto al autor italiano Norberto Bobbio. ¿Por qué el problema de la interpretación del derecho? Nuevamente debemos relacionar al autor con un conjunto de teorías positivas, teorías negativas, teorías eclécticas, teorías mixtas, teorías que tienen una proposición finalista y una proposición que se va a relacionar para la construcción de la norma jurídica, y obviamente va a ser necesario que Norberto Bobbio nos cite autores que van a datar desde la época de Roma, como en el caso de Cicerón y Modestino, quienes dentro de las prescripciones del derecho y según las viejas doctrinas, conocida como la teoría de la imperatividad del derecho, o de las normas como mandatos o imperativos, obviamente estas escuelas sobre el efecto, el objeto, la finalidad y el contenido de la norma jurídica, que es el instrumento que va a arreglar la conducta del individuo en una sociedad, obviamente se va a ir a los estudios que se habían citado ya en la página correspondiente por Cicerón y por Modestino, quienes ya empezaron a hacer el análisis de lo que vamos a llamar las prescripciones y derecho. Y obviamente la nueva teoría de la imperatividad del derecho. Es necesario que sigamos buscando y teniendo nuestro diccionario jurídico para ver el significado de lo que es imperativo o un mandato, que ya lo habíamos anotado en el capítulo 3. La formulación clásica de la doctrina imperativa exclusiva, a que se refirieron todos los que han sustentado esta teoría, obviamente va a descansar en un jurista alemán llamado Augusto Thom, quien se ha dedicado a hacer los comportamientos y las bases doctrinales que van a sostener la discusión entablada de manera contemporánea en cuanto a los fundamentos de las ciencias jurídicas con otras obras. Por ejemplo, el autor en el capítulo 4 va a hacer una relación de un conjunto de posiciones con relación a las prescripciones y derechos, y va a ir en un diálogo simultáneo, volviendo al tema 2, volviendo al tema 3, con el objeto de llegar a determinar qué es lo que el derecho en su esencia tiene que develar. Por tanto, los conversatorios de Augusto Thom y de Binding, en los primeros volúmenes de su libro, se va a realizar con el diálogo y las explicaciones que nosotros vamos a decir. Thom, autor alemán, expresa claramente que todo el derecho de una sociedad no es otra cosa que un conjunto de imperativos, en el cual sus elementos están tan intrínsecamente ligados que la desobediencia de unos constituye a menudo
el presupuesto a lo que otros han ordenado. Entonces, bajo esa premisa, el autor Thon, T-H-O-N, expresa en la página 63 que el derecho de una sociedad va a descansar en un conjunto de imperativos, y ese conjunto de imperativos se van a equiparar a los mandatos. Es decir, nos va a dar un conjunto de normas de comportamiento donde el ser humano va a tener que observar, porque ante la inobservancia de esa imperatividad, obviamente va a estar condicionado y ligado a la desobediencia. Pero ya en contraposición y en cuanto al análisis sobre este problema que se nos va a plantear sobre la imperatividad del derecho, Francisco Carneluti, en la teoría general del derecho, la teoría general del derecho, escribe, y pongo entre comillas, con la fórmula de la imperatividad se quiere denotar que el mandato es el elemento indefectible del ordenamiento jurídico o, en otras palabras, el simple o primer producto del derecho. Ya se dijo que si el ordenamiento jurídico era un organismo, el mandato representa la célula. Por tanto, Carneluti señala que se pertenece al grupo de quienes ven una relación de interdependencia entre mandato y sanción. Para él, el mandato es la conminación de una sanción a quien se observa determinada conducta. Y este pensamiento va a ser analizado por la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, porque él sí va a aclarar que no puede existir el derecho sin una sanción. Pero Francesco Carneluti da la definición de mandato y no así de imperatividad. Da la impresión que estaríamos hablando de sinónimos en cuanto a un lenguaje clásico, vulgar o general, pero dentro del estudio doctrinal, el manejo de los términos para la construcción de la norma jurídica realmente descansa en la exquisitez de las fuentes del derecho para llegar a entender el origen, el objeto, la esencia y la finalidad de la norma jurídica, y realmente llegar a determinar cuál es el objeto del derecho. Y obviamente adelante veremos cómo se enfrenta la construcción de la norma jurídica, y tendrá su espacio señalado por Hans Kelsen con referencia a la teoría pura del derecho, pero también hay otras teorías con referencia a la que estamos hablando por Thom, por Carneluti y obviamente George Del Vecchio, que establece, y abro comillas, importantísimo y esencial carácter de la norma jurídica es la imperatividad. No podemos concebir una norma que no tenga carácter imperativo, así sea en determinadas condiciones. El mandato, positivo o negativo, es un elemento que integra el concepto de derecho, porque éste pone siempre frente a frente dos sujetos, atribuyéndole a uno una facultad o pretensión e imponiéndole a otro un deber, una obligación correspondiente. Imponer un deber significa precisamente mandar. Como verán, solamente citando a estos autores como Carneluti, Del Vecchio, Thom, Modestino y Cicerón, obviamente el derecho en su construcción va a traer
problemas de análisis doctrinario que le va a permitir al juzgador, al que emite la ley, al legislador, al que aplica la ley, el abogado, y al individuo, es decir, a cada ente individual, cuál es el verdadero fin de la norma jurídica y dónde se encuentra su verdadera esencia. Esto, obviamente, y con este diálogo de estos autores, tenemos que hablar de lo que se propone con los imperativos positivos y negativos. Los imperativos se van a distinguir de acuerdo a la última parte que nosotros hemos hablado en el tema 3 con referencia a los mandatos y sobre todo a las prohibiciones que uno puede haber realizado. Entonces, partiendo de la tesis que el derecho, ¿sí? El derecho va a tener prescripciones, ya sean imperativas, positivas y negativas, vamos a decir que en un ordenamiento jurídico se encuentran tanto imperativos positivos y negativos. Cuando nosotros estudiamos en materia civil, vamos a encontrar tres imperativos: las obligaciones de hacer, de no hacer y de dar. Entonces, aquí tenemos imperativos positivos: hacer y no hacer, y de dar. Imperativo positivo, dar. Entonces, este conjunto de imperativos en los que va a tener la legislación boliviana, igual que la legislación italiana a la cual hace referencia Norberto Bobbio, citando a estos autores, sin lugar a duda van a establecer una relación que se va a diferenciar del carácter moral con referencia a lo que quiere expresar. ¿Y qué es lo que quiere expresar el derecho? Su autonomía, su heteronomía, su independencia, su capacidad de mandato, su capacidad de imperatividad, etcétera, etcétera. Entonces, para algunos juristas, por ejemplo, lo que ya habíamos visto, el diálogo entre los jus naturalistas, el derecho natural, y del jus positivo, que es el derecho positivo, algunos tratadistas del jus naturalista, y se cita particularmente a Christianus Tromasus, quien determina, ¿no?, que la costumbre ha querido atribuir nada menos que el origen de la moderna filosofía del derecho. Por tanto, han afirmado precisamente que la distribución fundamental entre el derecho y moral está en la norma que el derecho prohíbe. Este autor también señala que esa diferencia entre la obligatoriedad positiva de la moral y la negativa del derecho, que las reglas del derecho impiden males mayores, como ser las guerras, y promueven el fin menor, que es la paz externa. Por tanto, estos imperativos positivos o negativos se van a ver vinculados en un conjunto de relaciones de lenguaje vinculado precisamente a lo que nosotros queremos llegar a determinar con lo que establece. El derecho tiene imperativos positivos y negativos, pero van a haber autores, los jus naturalistas a los cuales ya nos hemos referido, que es necesario fundamentar el origen de las prescripciones y derecho, obviamente desde una visión enteramente jus naturalista, porque los jus positivistas van a establecer que la norma en sí va a tener un conjunto de características y que no va a existir norma jurídica si no va a existir una sanción. Y eso es lo que vamos a ver, la construcción del ordenamiento jurídico,
porque una norma que no tiene un carácter de obligación, pues no va a tender a ser un conjunto de normas coercitivas. Entonces, ¿qué expresa la página 69 con referencia a los mandatos e imperativos impersonales? Y aquí obviamente siempre se va a recurrir a ciertas tesis que han sostenido, como por ejemplo el jurista sueco Carl Oliver Krona, en el libro escrito en 1939 titulado Law as Fact y repetido en una variación con fines de precisión, donde en su ensayo determina lo siguiente, haciendo referencia al mandato. Oliver Krona, en su parte de definición restrictiva, señala que el mandato y afirma que el mandato presupone una persona que manda y otra a la que dirige el mandato. Pues muy interesante este imperativo, porque quien realiza esa norma en la teoría estatista va a ser el Estado. Sin embargo, el Estado hace la ley, pero la ley en la teoría estatista, ¿a quién está dirigido? Entonces, ese mandato va a estar dirigido a alguien. Entonces, esta teoría se presenta como una teoría realista del derecho, o sea, como una teoría que se dirige a despejar el terreno de todas las ficciones tradicionales que han impedido considerar el fenómeno jurídico tal como son la realidad. Y de una de las ficciones sería la de identificar la ley con el mandato, que ha dado lugar a la teoría imperativista del derecho, que en términos generales hace una relación al tema número 3 para explicar las perspectivas y las prescripciones del tipo de mandato. Pero ahora bien, si en esta proposición del mandato de la ley también hay imperativos, ¿no?, impersonales, que pueden aplicarse desde dos argumentos. Por un lado, parece muy difícil demostrar que todos los imperativos jurídicos sean impersonales, pues bastaría citar una sentencia de un pretor equivalente a lo que nosotros es un juez, que ciertamente es un imperativo jurídico, aunque se refiere a una persona determinada. Ok. O la ordenanza de un prefecto, que precisamente no se desea recurrir al caso extremo de una orden impuesta, es decir, un carácter del rey absoluto o de una déspota. Entonces, para la imperatividad, ya sea esta de los mandatos y de los impersonales, obviamente el carácter normativo va a tener ciertos elementos que van a construir o como mandato, o si son mandatos, qué imperativos impersonales se va a ver. Y obviamente el ordenamiento jurídico al cual nosotros nos vamos a someter en el análisis solamente del derecho va a obedecer a que la norma en general en su fin va a ser impersonal, porque va a estar dirigida a todas aquellas personas y a todos los estantes de un determinado estado. Veamos el derecho como norma técnica. Sin estar retrocediendo al tema número 3, que es la base y sustrato de lo que estamos viendo en este capítulo, obviamente tenemos que ir a la acepción del imperativo, a la cual Norberto Bobbio cita en la página número 72, en la doctrina de Adolfo Raba.
quien, de acuerdo a los conjuntos imperativos, va a señalar una especie muy inclinada a la teoría kantiana. Y obviamente, para Rabat, las normas jurídicas prescriben no solo obligaciones, sino también derechos subjetivos. Ahora bien, ya que sea por derecho subjetivo, se entiende la facultad de hacer o de no hacer. Recuerden lo que les había dicho con referencia a los derechos que establece el Código Civil boliviano con referencia al cumplimiento de las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Entonces, estos imperativos, ¿no?, a las cuales Adolfo Rabat señala además que el derecho es coercible. Ahora bien, una conducta que es lícita imponer por la fuerza no puede ser buena en sí misma, porque cuando un mandato esté acompañado por una sanción, puede adoptar siempre ser desobedecida por el mandato o sujetamente a una pena. Pues obviamente en la política doctrinal de Adolfo Rabat, el derecho tiene harto contenido de coercibilidad. ¿Qué es coerción? Coerción, coacción. Cuando ustedes busquen en sus diccionarios jurídicos qué es coerción, va a ser un sinónimo de coacción. Es la utilización de la fuerza para el cumplimiento de un deber o de una obligación. Entonces, el segundo elemento que presenta Adolfo Rabat tiene una relación con el derecho y la coercibilidad. Y esto no me adelanto porque vamos a tener tiempo para analizar en detalle la política, la teoría pura kelseniana, pero mientras tanto veamos que con lo expresado por Adolfo Rabat va a ser una siguiente conclusión, que en todos los ordenamientos jurídicos hay muchas normas con las que establecen los términos, que ordenan manifiestamente medios para alcanzar un fin, y no hay acciones buenas en sí mismo, y precisamente por este carácter técnico que tiene, construyen aquel aspecto de la elaboración de un ordenamiento que se denomina tecnicismo jurídico. Obviamente, el tecnicismo jurídico va a descansar en el conjunto de normas que prescriben la conducta que necesariamente deben observar los componentes de la sociedad a fin de que la sociedad misma pueda existir. En caso de lo que estamos hablando, entre comillas se pone y se explica: si quieres vivir en sociedad, tu comportamiento debe ser acorde con las condiciones de la vida social. Entonces, ya viendo la organización de una sociedad, un ordenamiento jurídico obviamente va a estar sujeta a determinados fines, a determinadas acciones, y obviamente esta norma jurídica tiene que ser estrictamente sujeta a un tecnicismo jurídico, porque tiene que respetar, obviamente, ciertas y ciertos principios que nosotros los estamos estudiando y que es de un conocimiento obligatorio, porque el ABC del derecho descansa en la teoría general del derecho, que en el primer año se va a llamar Introducción al Derecho, que son las bases fundamentales para entender a la norma jurídica en todas sus variedades. Entonces, ¿qué entendemos de los destinatarios de la norma jurídica? ¿Para quién es una norma jurídica? ¿En qué lugar? ¿En qué contexto? ¿En qué época? Entonces, si ahora propugnamos una ley que se produzca en la esclavitud, obviamente es anacrónica, discriminatoria y racista. Pero hace 200 años, la esclavitud era una norma que tenía un destinatario. Las personas podían comprar esclavos. Actualmente,
destinatario va a aceptar que una norma jurídica vaya a establecer una privación de su libertad de locomoción física y mental con referencia a esto. Por tanto, la norma jurídica es, en síntesis, el derecho. No va a quedar duda de que la palabra a la cual vamos a determinar la teoría imperativa va a estar relacionado con el sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo en la construcción de una norma va a ser el carácter impersonal de cada uno de nosotros. Por eso ya vamos a ver que la ley en su construcción va a ser general, abstracta e impersonal. Y cuando lleguemos al análisis de esos principios, vamos a ver que el carácter imperativo de la ley va a ir a un sujeto pasivo, conocido dentro de la controversia acerca del destinatario de la norma jurídica. Entonces, si hacemos un ejemplo y un corte en cuanto al libro, la medida de dar el bono contra el hambre tiene un carácter de mandato imperativo. Obviamente, porque solamente está destinado a un grupo determinado de la sociedad y prescribe un conjunto de condiciones que beneficia a un grupo determinado, pero restringe a otro, que son las personas que están asalariadas. Por tanto, lo que quiere decir que estas normas, en cuanto a la construcción de la norma jurídica, es decir, el derecho, va a tener un destinatario, y este destinatario va a ser de lo que nosotros vamos a entender el sujeto pasivo. Si la norma jurídica es un imperativo, y debemos entender por imperativo proposiciones cuyas funciones es determinar el comportamiento ajeno, no hay duda de que la norma jurídica va dirigida a alguien. ¿Pero a quién? ¿Para quién? ¿Y por qué? Entonces, el problema de los destinatarios ha sido analizado por varios autores como Battaglini, y nosotros podemos hacer una referencia simplemente a Schelling, quien partía de una rígida doctrina estatista y coaccionista del derecho, con fundamento en el cual definía el derecho como un conjunto de normas coactivas válidas en el Estado. Bajo esta premisa, Schelling le da la capacidad de determinar el destinatario a la coacción válida que hace el Estado. Por tanto, estaría bajo una corriente a las cuales se va a realizar lo que se señala la teoría estatista. Pero van a ver algunos autores como Hans Kelsen, que bastaría recordar sin duda que es el más autorizado de las teorías del derecho contemporáneo, quien al enfrentar el problema de la distinción entre la norma primaria dirigida a los súbditos, que en este caso súbdito sería muy parecido a destinatario, hay que distinguir entre no se debe robar y quien robe debería ser castigado con reclusión. Entonces, dejaremos más allá las consideraciones doctrinales que hace Hans Kelsen con referencia a este punto. Ahora bien, una vez que ya se está resolviendo el problema del destinatario, obviamente existen en el texto suficientes ejemplos, tanto del Código Penal como del Código Civil, los cuales obviamente pueden ser solamente ejemplo para que nosotros podamos entender lo que nos está diciendo. Ahora bien, ¿qué entendemos en el punto 32 por imperativos
y permisos, imperativos y permisos. Y obviamente existen teorías exclusivas y teorías mixtas, que son aquellos que admiten en que todo ordenamiento jurídico hay imperativos, pero niegan que todas las proposiciones que intervengan un sistema jurídico sean imperativos o reducidos a imperativos. La teoría más antigua mixta es aquella que acepta un conjunto de las normas imperativas, las denominan normas permisivas, o sea, cuando a la norma que impone deberes, las normas que le atribuyen facultades o permisos. Véase la importancia en cuanto a la norma permisiva, pueden ser como las imperativas positivas y negativas que habíamos señalado anteriormente. Las primeras, las positivas, son aquellas que permiten hacer. Las segundas son las que permiten no hacer. Como veremos mejor en el capítulo final del libro, porque se va a dedicar obviamente al estudio de la clasificación de las normas, y ahí vamos a entrar a la teoría pura kelseniana y a otros autores relevantes con referencia a las normas permisivas positivas, y las va a caracterizar como aquellas que niegan un imperativo negativo, y las normas permisivas negativas son aquellas que niegan un imperativo positivo. Por tanto, las acciones que se van a determinar de ese comportamiento en cuanto a las normas permisivas, sus acciones previstas van a tener ciertas denominaciones que van a ser potestades facultativas, que posteriormente nos vamos a referir. Obviamente que la relación entre imperativos y permisos son obviamente normas permisivas que necesariamente, cuando tienen como presupuesto un orden de imperativos a los cuales se aporta en determinadas circunstancias o por determinadas personas. Si recuerdan, cuando habíamos hablado de la abrogación y la derogación, haciendo un poco de análisis a lo expuesto, la abrogación es dejar sin efecto el total de una norma jurídica. Está abrogado. El Código Civil abrogado. El Código de Familia abrogado. Y cuando nosotros hablamos de derogación, hablamos de que en un determinado cuerpo legal se ha dejado sin efecto algunos, o de manera parcial, sin efectos algunos artículos. Ahora, volviendo al texto, podemos añadir que ahí no está el presupuesto de un sistema de imperativos. La situación permisiva resulta la ausencia de norma, y en el sentido de que ésta permite o es lícito todo lo que en ausencia la norma no determine. Ahí está el aforismo común que dice: lo que no está arreglado está permitido. Entonces, obviamente, ustedes ya en la lectura sobre las hipótesis a las cuales hace referencia, van a ver la relación en cuanto a los efectos de lo lícito, la esfera de lo prohibido, la esfera de lo lícito y la esfera de lo ordenado, partiendo obviamente de hipótesis. Esto el autor lo hace con el único fin, obviamente, de ejemplizar y de exponer lo que estamos hablando. Bueno, vayamos a las imperativas y reglas finalistas. Para determinar este tipo de análisis tenemos que recurrir a Brunetti, ¿sí? A Brunetti es un autor que obviamente parte de una concepción y de una doctrina mixta. Brunetti habla de las reglas finalistas. ¿Cuáles son las reglas finalistas? Brunetti señala que las reglas finalistas
a los imperativos hipotéticos, normas técnicas de Kant, son aquellas reglas que, como él declara, no expresan una necesidad absoluta, sino solamente final o teleología, o con las acostumbradas palabras, reglas que no imponen la acción como buena en sí, sino como buena parte a alcanzar determinado fin. Si deseas llegar pronto, debes caminar a velocidad. Ahí cita un ejemplo. Pero también Brunetti señala que las reglas finalistas no se deben confundir con los imperativos porque no limitan mi libertad de obrar, ya que son libres de elegir el fin que me propongo. Entonces estas reglas van a establecer un deber que por dirigirlo de los deberes que van a resultar de los imperativos propiamente dichos. Entonces se puede denominar deber libre. A diferencia de lo que habíamos escrito con referencia a los mandatos y a las reglas finalistas, se demostraría que de acuerdo a Brunetti, básicamente, por el modo de ejecución frente a un mandato, ser libre significa tener la posibilidad de violarlo frente a una regla finalista. Es decir, significa la posibilidad de no hacer lo que prescribe sin violarla. Quedando claro, obviamente, su posición mixta con referencia a lo que queremos hacer. Ya para terminar, porque el tiempo es nuestro peor enemigo, y respetando los límites de las clases, vamos a ver que hay imperativos y juicios hipotéticos. Entonces, las teorías negativas, esto es a lo que se niega de la norma jurídica como imperativos, la primera, refiriéndose a lo que hemos dicho, y más radical formalmente a las teorías negativas, se remonta a Zitelmann, quien quiso responder con una crítica al entusiasmo de los imperativos de Tom que habíamos visto al inicio de este cuarto tema, y que según este autor, toda proposición jurídica se puede resolver en una fórmula. Si tú debes, ahora bien, dice él, una proposición de este género tiene el deber de una afirmación, es decir, de un juicio, particularmente de un juicio hipotético, o sea, es una afirmación sobre una relación ya existente. Según esto, la teoría a la cual estamos hablando sobre juicios y sobre normas de carácter hipotético, que las vamos a ver en detalle cuando lleguemos ya a la segunda parte que nos va a expresar la construcción de un ordenamiento jurídico. Y obviamente, ya terminando, los imperativos de juicio de valor es una doctrina que ha tenido cabida y aún tiene principalmente entre los juristas italianos a Perazzi. Entonces, Perazzi y otros autores van a determinar, obviamente, y van a definir que la norma jurídica es un juicio de valor, juicio sobre el comportamiento, sobre una conducta de determinados coaccionados frente a determinaciones que se van a dar en situaciones en cuanto al evento. Generalmente que se van a determinar los hechos. Y obviamente nosotros también vamos a entrar a hacer esos juicios de valor. Esta doctrina establece que la construcción de la norma jurídica y del derecho se va a basar en valores, en juicios de valores que van a determinar lo que nosotros queremos entender. Para concluir este tema, obviamente, las conclusiones que podemos sacar es que existen suficientes teorías que están tratando durante tiempos anteriores, para ser exactos, desde Roma, tratando de llegar a un agotamiento de la teoría de la norma, y no solamente de esta, sino de tratar de llegar doctrinalmente
al verdadero significado de lo que nosotros queremos impartir con el carácter del ámbito de la autonomía o no de la norma, con el objeto de que ustedes, ingresando, vayan a tener el conocimiento base para que se les introduzca en las escuelas doctrinales que van a fundamentar la base de la norma jurídica y del derecho. Es por eso que, terminando este cuarto capítulo, ya estaremos abordando el capítulo número 5, que va a determinar de las prescripciones jurídicas, y ya vamos a empezar a la construcción en detalle de lo que el autor nos quiere dar. Bueno, tengan ustedes un gran saludo, y el éxito de aprobar un examen solamente radica en la voluntad y el tiempo que ustedes quieran poner para la aprobación. Sin lugar a dudas, ha sido un placer seguir en este estudio de la teoría general del derecho. Un gran saludo y me despido atentamente.